Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Qué gusto saludarles nuevamente en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Soy Víctor Montes Rentería y hoy les invito a que nos acompañen a escuchar el tema, el control interno, el GPS de tu empresa. Saludamos en esta mesa de trabajo al contador Juan Pablo Rodríguez García, especialista en finanzas y fiscalidad, que nos acompaña en esta ocasión en el podcast del Colegio. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Muy bien, Víctor. Hola, muchas gracias. Buen día a todos, sin importar a qué nos están escuchando. Es un placer estar aquí con ustedes. Acompáñanos a ver algunas partes y cómo se compone y cómo hemos visto que evoluciona este control interno. Que me llama además la atención cómo lo planteaste, el GPS de la empresa. De manera breve, ¿por qué consideras que es el GPS? Sí, claro, nos da de alguna manera, nos da un rumbo, una dirección, nos evita un choque y a veces nos vuelve a encaminar hacia el buen control de la empresa, y a veces perdemos mucha visión de hacia dónde vamos porque pensamos que solamente con comprar, vender y hacer las cosas es más que suficiente. Y comenzará con esta pregunta: ¿qué se entiende por control interno y precisamente por qué justo lo comparas con el GPS empresarial? Primero, el control interno es un conjunto de políticas, procedimientos, la cultura misma de la empresa, cómo se salvaguardan los activos, los registros y la eficiencia. Y yo lo comparo mucho con la parte del ambiente de control que tiene que ver como los satélites, los procedimientos que tienen que ver los mapas y el monitoreo que tienen que ver las alertas que todo el tiempo nos están saliendo. Por eso es que trato de hacer que el GPS nos da ese rumbo, esa brújula hacia dónde ir. Una precisión, ¿verdad? Claro. Muy bien. Ayúdanos a entender un poco, realmente, si pudiéramos hacer una revisión de todas las empresas, vamos a poner solamente el caso de la región occidente, el caso de Jalisco. ¿Consideras con tu expertise que todas las empresas saben y aprovechan lo que es realmente el control interno? Es muy buena pregunta. Yo creo que aquí debemos evaluar en qué nivel está la empresa. Es decir, si es una empresa que van haciendo, es una empresa nivel 1, una empresa que lo catalogamos como nivel 5, que ya tiene muchos diagramas con prácticas muy buenas dentro de la misma estructura, auditorías internas, externas y demás. Tendríamos que ver en qué parte está tu empresa para esto. Yo creo que todos los negocios lo tienen. Ese control interno se refiere a las políticas, a los procedimientos, a la cultura que lleva la empresa. Entonces esto desde que nace está dentro de la misma empresa. Tú lo comparas, veo, con un GPS empresarial. A final de cuentas marca, y lo vamos a poner con un ejemplo en ventas. A ver. Te marca las políticas de a quién vender, cómo vender, qué pedirle a las personas cuando vendamos. Es decir, muchas veces nos dicen, oiga, no me paga el cliente. Oye, ¿y le diste un contrato? ¿Estableciste una forma de pago? ¿Qué políticas pusiste? No, bueno, es que es mi cuate de toda la vida y la verdad lo considero mucho. Entonces, ese tipo de políticas nos van dando una guía. Por eso creo que sí, ese GPS te va dando una visión de hacia dónde dirigirnos. Creo que en el desarrollo de tu tema, y me parece muy interesante, tú planteas 3 principales riesgos o factores de el no tener, por ejemplo, controles internos, porque si los tuviéramos no pasarían. No sé si nos puedes ayudar a definir cada uno, y mencionabas fraude, errores y además sanciones. ¿En qué consisten? Claro, mira, en cuanto a fraudes, está el típico de las pérdidas directas, y ponemos un ejemplo muy sencillo de las personas que de alguna manera conocen familiares que son similares a tu empresa en cuanto a lo que venden y compran, y de alguna manera meten a un proveedor que no es un proveedor, que es una empresa fantasma que pone una factura, pero ya pasó el control interno de la revisión y le pago un servicio que no se prestó. Entonces ahí tenemos un tipo de fraude, una pérdida directa. La vemos muy, muy bien en los errores contables, en el sentido de una política también puede ser contable. Oye, este registro de un activo fijo, me refiero más bien a una computadora, ya sé que es un activo fijo, lo puedo poner. Ok, y si compro una engrapadora, es un activo fijo, no lo voy a vender, no lo voy a hacer nada. ¿Qué le hago a esto? Entonces la política contable te dirá hacia dónde dirigirte. Y en el punto 3, las sanciones fiscales,
más que nada me enfoco a que en su momento nuestro proveedor, nuestro socio dentro de la parte fiscal es el SAT, pues las sanciones fiscales llegarán a multas o recargos. Entonces, el control interno te ayudará a ver que el proceso de los pagos de impuestos tiene que venir a lo mejor la revisión de un contralor, la revisión del dueño o de algún socio y evitará una posible sanción fiscal. El control interno se ve, es decir, está visible en un manual, es una política de la empresa, es solamente una idea que tenemos o cómo lo podemos materializar. Claro, mira, yo pongo mucho el ejemplo del control interno desde el punto de vista de los socios. La empresa es un reflejo vívido del socio, del dueño. Entonces, el control interno es cómo es la persona culturalmente. Si la persona es de manuales, de procedimientos y demás, así será el control interno de la empresa. Si la persona misma no tiene esa práctica, pero realmente tiene de alguna manera esos valores metidos dentro de él, sin necesidad de ponerlo como manuales, la misma empresa los tendrá. Lo más común es verlos en libros, políticas contables, en políticas de ventas, en diagramas de operaciones, que a final de cuentas también nos dice cómo se hace la operación de una empresa. Y ahí es donde muchas veces lo vemos palpado. Pero en resumen, puede ser tanto visible como invisible, pero se da con la misma personalidad del empresario. Abundando un poquito más, ¿esto parte de la formación personal del empresario o de la formación académica del empresario? Porque igual podríamos tener a lo mejor en casa una formación que nos va llevando por un control de administración correcto, o a lo mejor no lo tenemos, pero lo aprendemos en la universidad y luego lo aplicamos en el emprendimiento o negocio que tenemos. ¿Cómo lo podrías tú mejor mostrar? Mira, yo creo que haces bien el ejemplo porque al final de cuentas es un ejemplo nuestra empresa de nosotros, pero partimos desde casa. Desde casa. Desde esa educación que nos dan y que a veces no es un tema que se toque, que son las finanzas o el control de cómo llevar una empresa desde las raíces, desde nuestra formación personal. A final de cuentas, sí se puede ver desde ahí. Entiendo que para este manejo del control interno existe lo que se conoce como el marco COSO. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Sí, claro. Mira, el control interno de alguna manera uno pensaría, pues ok, ya tengo manuales, ya tengo procedimientos, ya tengo ciertas revisiones, pero existe por parte de los Estados Unidos, hicieron un marco, un modelo al que llaman COSO, por sus siglas en inglés, el cual identifica 5 partes. Sí. El ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información de comunicación y el monitoreo. Voy a ir abundando un poquito más de cada uno de ellos. El ambiente de control. El ambiente de control tiene que ver con la parte de la ética profesional de las personas, del consejo muchas veces solamente son gobernadas por un director o un dueño, pero muchas veces son hechas por consejos de administración y tienen una estructura muy clara de cómo se manejan los organigramas. Y aquí hay un punto de chequeo. A ver, si paso un cheque a firma, y aquí en la empresa lo puedes ver, cuántas personas se inmiscuyen dentro de la hoja para pago, desde el contralor, desde tesorería, cuántas personas hacen, ¿no? Si solamente es una persona, pues el ambiente de control a lo mejor es bajo. La evaluación de riesgos, a final de cuentas, una compañía lo que tiene es un capital invertido y a veces tienen el capital de varios socios que confían en esa empresa. Entonces, ¿hasta dónde sabemos nosotros que la empresa se puede arriesgar? Y eso tiene que ver con la política de dónde quiero perder mi dinero mañana, ¿no? O dónde quiero ganar más. Una evaluación del riesgo constantemente. Las actividades de control son más bien cosas muy tangibles que tienen que ver como controles tecnológicos, manuales, salvaguarda de activos. Aquí lo vemos muy común en los bancos. Últimamente ya aquí en México el sistema financiero nacional nos deja ver mucho. Los bancos nos mandan alertas de que ya se rebasó cierto límite, ya depositamos de más, cosas así que nos van manejando actividades de control, pero son muy físicas de alguna forma. Y la información y comunicación, yo creo que esto ya es más que nada hacia quién va dirigida la información. Muchas veces el control interno lo tenemos sí para los dueños, pero también externamente el control interno le sirve a aquel auditor que llega y ve que tú de alguna manera tú te estás revisando, te estás vigilando y haces mucho más sencilla la parte del control externo hacia el auditor. Eso te da de alguna manera que los inversionistas o los mismos clientes y proveedores tengan la confianza de que la empresa se está revisando totalmente. Y el último, el monitoreo, es ver esta parte de la evaluación y reporte de deficiencias o controles internos de estar mejorando todo el tiempo nuestros procesos. De nada nos sirve tener una política si no la estamos usando. Es decir, que el control interno también te genera una especie de etiqueta de confiabilidad que permite a quienes sean socios ya activos o quisieran integrarse al equipo de inversionistas que pueden aportar su capital sin riesgo o
con el riesgo mínimo, ¿no? Correcto. A final de cuentas, el control interno nos permitirá evaluar en qué clase de empresa estamos, en donde ya se llevan más controles, y parecería que nacerá esto de las empresas más grandes y que tienen mucho más recursos, pero la verdad es que no. El tener los manuales y tener a las personas adecuadas nos ayudarán a llegar a esa empresa más grande más rápido. Y algo que me llamaba la atención en tu exposición, Juan Pablo, cuando hablabas de costo, yo pensaría que era al revés. Entre menos personas tengan control o pase por ellas el cheque, pues es más directo el manejo y el cuidado, pero entonces aquí es al revés, entre más ojos observen, ¿es más confiable? Correcto, entre más ojos observen y entre de alguna manera más candados pongas, es mejor. Ahora viene mucho el tema de la inteligencia artificial y los softwares. Sin embargo, creo que ningún software ni ninguna inteligencia artificial te ayudarán si es que no existe una persona detrás que lo esté revisando. Entonces, confiarnos simplemente por tener un software no es lo más viable. Muy bien. Y estamos a punto de llegar a la pausa en este podcast del Colegio de Contadores, Juan Pablo, pero si nos pudieras ayudar a entender también, si no hay un control interno, se puede dar lo que ocurre a veces en las tiendas minoristas, el famoso robo hormiga. ¿Por qué? Sí, claro, pues a final de cuentas hay unas estadísticas que nos dicen que primero las empresas a los primeros 5 años son más vulnerables a cerrar. Y en esas mismas estadísticas la confianza del dueño, 45% de los robos se da porque ya hay mucha confianza. Y este robo hormiga de alguna manera es donde existe una persona que está en caja, le vamos a poner Lupita, y a esta señora Lupita sabe perfectamente cómo se hace el reembolso de la caja. Ella tiene en su disposición 1,000 pesos. Cada cierto tiempo que llegue a la mitad de los 1,000 pesos gastados, tiene que volver a meter la reposición. Pasa por una serie de procesos muy sencillos, pero a final de cuentas, como nadie lo está vigilando y es un proceso que se hace todas las semanas, ella puede de alguna manera acelerar el proceso de que el mismo lunes, vamos a poner ejemplo de ya está cobrando la caja y la reposición, ¿no? Y de alguna manera ella se financia con estos 500 pesos y lo repone, y pues de alguna manera pues sabemos que ahí hay una falta también de un comprobante o de algo, que muchas veces se financia a la persona, pero también muchas veces se los queda a la persona y solamente le ponen el comprobante del, no sé, el típico pago del agua o típico pago de la basura, que nunca me dio un comprobante, ¿no? Y ahí le ponen un comprobante con un control interno muy, muy blando y se nos dan el tipo de robo hormiga. Este es en algo muy sencillo, y esto más se puede hacer en los inventarios, que es algo muy común también en las tienditas o en las tiendas que no llevan un control de cuánto tengo yo ahí. Y esta mercancía, si no la estoy revisando constantemente, que si es un control interno, me puede faltar. Y si tengo familiares o si tengo trabajadores que la confianza no es muy buena, pues nos puede llegar a pasar. Claro, el típico, hazme un vale de caja y luego te lo justifico. A ver cómo, ¿no? Correcto, ese mero. Preguntaría si el robo hormiga es solamente para pequeñas empresas o también se dan las grandes. Cuando hablas de inventario, ¿estamos hablando ya de incluso grandes industrias? Sí, claro. Algo muy común, y voy a poner el ejemplo que nos ha tocado vivir, es el ejemplo de los bares. En los bares, el tema que tiene que ver con la venta de alcohol, no sé si te ha tocado que muchas veces te ponen una tablita o un hilito donde te van determinando cuánto más o menos te has consumido del alcohol. Parecería que es un sistema bueno porque nos dice cuánto está tomando la persona y está midiéndolo, pero en realidad no sabemos cómo lo puede controlar la persona. Últimamente los controles más modernos lo que utilizan es peso, y que las personas que el bartender esté con medidas de caballitos o de onzas para que la medida sea correcta, y se está pesando constantemente. Y van determinando, cruzándolo a la venta junto con el peso, junto con el dinero, para estar haciendo pruebas y estar determinando que no existan este tipo de robos. Parece algo muy complejo y muy sencillo, pero se da. Y cuando tienes un bar o un restaurante donde 400% se nos va de ventas, se nos van vinos, pues vale mucho la pena estar vigilando. Claro, porque además hay que recordar que el ser humano es a veces muy perverso y para el saqueo tiene muchas habilidades y mañas para hacerlo, ¿no? Sí, claro, está bien el típico refrán que dice que al ojo del amo engorda el caballo, entonces creo que vale la pena estar ahí el amo cuidando todo el tiempo. De acuerdo, pues está escuchando usted en esta charla en el podcast del Colegio de Contadores al contador público Juan Pablo Rodríguez, especialista en finanzas y fiscalidad, hablando de control interno, el GPS de tu empresa. Vamos a hacer una pausa, Juan Pablo, si te parece, y de regreso nos abocamos en ampliar una parte importante de la conversación contigo, que es los beneficios del control interno. ¿Te parece? Claro que sí, con gusto, Víctor. Vamos entonces al corte y regresamos enseguida. ¿Sabías que un pequeño error fiscal puede costarte mucho más de lo que imaginas?
En el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te enseñamos cómo cumplir con tus obligaciones fiscales y evitar riesgos y contingencias. Te invitamos a nuestra próxima conferencia, Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, Evita Riesgos y Contingencias, este jueves 22 de mayo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Contaremos con la ponencia de la contadora pública certificada, Ana Valdovinos Flores. Aprovecha tus vales y bonos de capacitación. Contamos con tarifas especiales para estudiantes, asociados, personal de asociados y público en general. Regístrate ahora en nuestra página web y toma el control fiscal de tu empresa, con el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¿Eres servidor público o profesional en el sector gubernamental y te interesa fortalecer tus conocimientos en contabilidad, auditoría y responsabilidad administrativa? El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te invita al Diplomado Regional Gubernamental CAR, Contabilidad, Auditoría y Responsabilidad de los Servidores Públicos. Aprende con nosotros los conocimientos teóricos, normativos y prácticos necesarios en materia de contabilidad gubernamental, auditoría y responsabilidad administrativa, que te ayudarán a fortalecer la gestión pública, promover la rendición de cuentas y asegurar el cumplimiento del marco jurídico aplicable a los servidores públicos. El diplomado inicia el martes 20 de mayo de 2025, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en modalidad 100% virtual. Al terminarlo obtienes 108 puntos de PC gubernamental. Informes e inscripciones en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, que ya conoces. No dejes pasar esta oportunidad. Escríbenos para reservar tu lugar al correo informes@ccpg.org.mx. Estamos de regreso en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Les decía que la charla en esta ocasión es con Juan Pablo Rodríguez, especialista en finanzas y fiscalidad. Y él nos está hablando del control interno, el GPS de tu empresa, un tema que ha resultado bastante interesante por la forma en la que nos está planteando nuestro invitado. Decíamos antes del corte, Juan Pablo, cuál era, o que nos pudieras ayudar a enumerar, cuáles son los beneficios financieros tangibles que aporta un buen sistema de control interno. Si hay como un ABC, ¿por dónde comenzamos? Sí, creo que aquí también los invitaría a la acción desde dentro del podcast, a que si ya tienen alguna duda en particular, nos lo pongan ahí y estaremos también viéndolo desde el punto de vista de pasarles listas o checklists o cómo ayudarles un poco más. Claro. Abundando sobre el tema de financiero, el beneficio financiero, pues tiene que ver con los ahorros que puede ser esto. El llevar un control interno creo que el más fácil es desde los inventarios, nos ayudan entre un 5 y un 10% de evitar robos, porque al final de cuentas la gente ya está viendo que te estás fijando, evitar cosas que estén caducas. Muchas veces las tenemos ocupando un espacio y esto significa un costo para nosotros que vale la pena allí estar viendo todo el tiempo desde el punto de vista financiero, sacarle el mayor provecho a las cosas que tenemos. El otro es la reducción de reprocesos. También es un beneficio que se puede ver aquí si mapeamos bien qué se debe de hacer en cada etapa y estar revisando cada una de esas etapas, que se vamos a un tema de ISO, pero todo parte desde un control interno, podremos hacer la reducción de reprocesos. ¿Tendrás algún ejemplo de un reproceso que nos pudieras plantear de algún tipo de empresa al que se te ocurra para tratar de entenderlo? Sí, claro. Muchas veces planteamos el tema de la calidad como un tema que se da por sí solo en la marca. Uh-huh. Sin embargo, la calidad es una parte de un proceso y esa calidad significa de que yo hago en cualquier producto, en una transformación, en un embolsado de un producto, si yo no reviso por parte de una persona ajena a la línea de producción ese embolsado o etiquetado por parte de un control interno, que muchas veces lo hace un equipo electrónico, pero muchas veces lo hace una persona, no sé si lo que estoy vendiendo es lo mismo que estoy prometiendo. Y si lo hago desde un punto de vista de calidad, de revisar como un segundo punto, pues ahí se generan dos cosas. Validar que mi producto sí es lo que estoy prometiendo, pero también venderlo y cacarearlo hacia las personas. Es decir, mi proceso es tan así y tiene tanta calidad que por eso te estoy cobrando más. Porque yo evito que salga algo malo fuera de mi negocio.
hacia allá es donde muchas veces la gente no lo ve, porque pues pensamos que la calidad se da por el simplemente hecho de decir que las cosas se hicieron bien a la primera. Porque yo digo, ¿no? Porque yo Aparte. digo, aparte. ¿Y qué nos falta? Sí, creo que tiene mucho que ver también el flujo de efectivo, que ya lo mencionamos, alguna de las cosas que es tanto bancos como cajas chicas, depende la estructura de la empresa. Se me ocurren aquí algunos ejemplos como tiene que ver con las ventas, que a veces la misma persona que vende es la misma persona que cobra, y eso nos da ahí decirnos, pues la persona llega con el dueño, la persona no quiso la mercancía y se la tuvo que quedar porque era merma, y cuando la persona a lo mejor no fue así. Entonces lo vemos en las empresas un poco más grandes que tienen una estructura mayor, que el repartidor solamente te deja el producto, después te llega una persona que te cobra o incluso solamente aceptan pagos vía transferencia. Este tipo de cosas son controles internos que nosotros tenemos que estar dando. Que la pregunta es si nuestra empresa tan pequeña puede hacerlo. Sí lo podemos hacer, y es totalmente profesionalizando a nuestras personas. Es decir, una persona puede estar como ventas, una persona puede estar como compras y una persona puede estar como pagos. De alguna forma hacemos una pequeña estructura y nos permite que entre ellos mismos estén revisando y teniendo ciertas políticas para que fluya mejor la información y la formación de la empresa. En este sentido, el control interno entonces es, digamos, tiene una normatividad, por así llamarlo, o una estructura, pero es adaptable también al tamaño de la empresa. Totalmente. Creo que aquí las personas son las que nos hacen las empresas. Eso no se puede discutir, pero el cómo las llevamos nosotros, hacia dónde las queremos llevar y cómo las vamos formando, les vamos diciendo el qué hacer y el qué debe hacer. Y esto desde un punto también de vista desde la cultura. Es decir, si ven que el empresario, el dueño, llega y agarra dinero de la caja, no presenta ningún valecito y todo está bien, pues eso mismo lo ven los empleados. Muchas veces pensamos que no se ve, o pensamos que por ser dueños no debemos de seguir las reglas, y lo único que estamos haciendo es nutrir que sea una mala cultura, y es una cultura que nosotros buscamos nos ayude a cuidarnos. Y lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Sí. Si la persona, dueño se conduce de la mejor manera, siguiendo los mismos lineamientos que él puso o sus mismos empleados están haciendo, veremos que la misma empresa nos va cuidando. Es decir, la cultura empresarial se come todas las políticas y procedimientos que nosotros podamos hacer, porque nos va a cuidar por sí sola. De acuerdo. Hablando justo del empresario, ¿cuál sería un primer paso práctico que tendría que dar mismo si quisiera, por ejemplo, ya mañana empezar a fortalecer su control interno? ¿Tú qué le recomendarías? Sí, claro. El primer caso es ponerse aquí en el sentido de hacer un checklist, y en ese checklist, lo que platicaba al principio de los niveles, pueden ser de niveles controles informales, dependiendo de las personas claves, un nivel 0, un nivel 1, políticas mínimas, caja, compras, bancos. Un poquito más elevado puede ser un nivel integrado de mapa de procesos, matriz de riesgos. En el tema de los indicadores hay unas cosas que le llaman KPIs, que en la parte financiera y empresariales son muy recurrentes, pero a final de cuentas son metas semanales, metas mensuales, metas diarias. Un nivel 3 es un nivel un poco más ya auditado, pruebas periódicas. Es decir, muchas empresas por solo sistema todo el tiempo se están revisando inventarios, y cada cuando terminen, vuelven a empezar a hacer otra vez inventarios, analítica de datos, qué información me está dando mi ERP, mi CRM, todos los controles de software y cómo los estoy revisando, comités de auditoría, que ahí son ojos que no están dentro de la empresa, que vienen frescos y ven y detectan de alguna manera cómo está tu empresa. Y creo que el último nivel es el optimizado, controles preventivos automatizados, cultura de mejora continua son los mejores, pero aquí es sobre este checklist, revisar en qué etapa estamos para ver qué es más adecuado hacia nosotros. No querer hacerle de lo fácil difícil o de lo difícil imposible, entonces hay que partir de algo muy sencillo. Lo que me dice suena como actividades que tendrían que realizar el resto de los colaboradores, de directivos hacia abajo, pero hay que entender también que el ejemplo arrastra. Los directivos o los dueños de las empresas tendrían que también literalmente predicar con el ejemplo para que este control interno funcione. Totalmente. El liderazgo ético, y muchas veces pensamos que las personas, nuestros colaboradores, no tienen la capacidad de hacerlo, pero si no les damos las herramientas de que tengan una mente libre y que ellos mismos vayan viendo cómo mejorar las cosas, no nos ayudará.
Ese es uno. Y el otro punto de vista es en donde nosotros ocultemos más la información, pensando que con eso nos vamos a proteger más como empresa, pues la verdad es que lo único que hacemos es que las personas sean más desconfiadas de nosotros mismos. Es decir, una mejor práctica es, sí, uno, que el directivo actúe como una persona de confianza y un reflejo, pero también es muy importante que les diga a las personas de confianza de la empresa cómo va la empresa, hacia dónde se dirige y que sea muy transparente de las cosas. Esto le dará mejor cultura y mejor control al empresario. Sí, decías hace un momento también que no se tenga que hacer lo difícil imposible. Quisiera saber si para empresas pequeñas que incluso tienen pocos colaboradores se pueden aplicar controles sin generar una sobrecarga administrativa. Es decir, ¿hay la manera de hacerlo también para las pymes? Sí, hay manera de hacerlo. A final de cuentas, parecería que todo esto recae en una burocracia administrativa y no es la intención. Lo que se busca es, dentro de la misma actividad que tenga el colaborador, buscar puntos de control que me ayuden a que nuestro trabajo sea mejor. Sin embargo, invariablemente tendremos que hacer algún tipo de reporte, meternos a la computadora y cargar algo de información en el sistema. Sí, invariablemente sí, en su jornada laboral tendrá que hacer algo así para poderlo llevar, porque esto a final de cuentas se materializa en datos. Y esos datos sí tendrán un tiempo ahí que tendrá que destinar el colaborador para llegar a hacerlo. La intención es que no se sobrecarguen, que no queramos, si no estoy en el nivel 4, donde tengo cosas automatizadas, querer empezar en el nivel 4 hacia atrás. No, hay que empezar con cosas muy informales que desde un Excel o una hoja, el cómo se están haciendo las cosas, ese ya es un paso. Para no caer en el error de querer contratar empresas que me quieran arreglar la chamba si yo no lo puedo arreglar desde inicio. Pero sí documentarlo, ¿no? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Totalmente. Y ahora, ¿en qué momento sí convendría involucrar a un auditor externo o un consultor, por ejemplo, especializado desde tu punto de vista? Aquí es bien importante hacer una pequeña distinción entre control interno y la parte del auditor externo, porque el control interno de alguna forma nos señala que nosotros mismos nos estamos vigilando y buscamos mejorar desde nosotros mismos. La parte de control externo o de la parte del auditor externo tiene mucho que ver con quién nos vigila, a quién le queremos dar la información, a un banco, a un socio, a una posible venta de la empresa. Es por eso que el auditor externo busca esa información, pero siempre desde el punto de vista de cómo está la empresa haciendo las cosas, que ese es el control interno. Entonces, dependiendo hacia quién va la información, es dependiendo qué buscaremos en ese control. Muy bien, pues llegamos a la recta final de este podcast. Contador Juan Pablo Rodríguez, si nuestros escuchas tuvieran que recordar solo una cosa de esta charla, por ejemplo, ¿cuál sería la idea clave de control interno que tú les quisieras compartir? Bueno, sin medición no hay control y sin control no hay mejora. Eso creo que es bastante importante. No es necesariamente que veamos qué tan grande o pequeño sea nuestra empresa, sino todo el tiempo tenemos que estarnos midiendo y no hay que medirnos contra la competencia. Somos nosotros mismos con nuestra propia competencia y un sistema sencillo pero disciplinado puede salvar y hacer crecer cualquier negocio. No necesitamos un software costoso ni el mejor de no sé qué, sino que partiendo con orden y sabiendo mapear o poniendo en contexto bien cómo está nuestra empresa y hacia dónde va, podemos tomar decisiones. Y aquí yo creo que concluyo con una parte que tiene que ver con la parte ética. Esto tiene que ver con el empresario, donde tiene que poner los pies en el suelo y decir en qué parte está su empresa, siendo muy, muy honesto. Porque si el empresario piensa que lo está haciendo bien, ya no hay manera. Necesitamos tener ahí los valores de decir, sí se puede mejorar, las personas me pueden ayudar y écheme la mano. Que no te dé la ceguera de taller, ¿no? Totalmente. De que ahí está la mancha, pero como todos los días la ves, pues no pasa nada. Correcto. Escuche usted los consejos del contador Juan Pablo Rodríguez, especialista en finanzas y fiscalidad, que nos acompañó hoy en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hablando del control interno, el GPS de tu empresa. Juan Pablo, muchísimas gracias por la charla. Muchas gracias a ti, Víctor. Nos vamos, se termina este episodio. Le agradecemos la escucha y las descargas del podcast de manera permanente, semana a semana. Soy Víctor Montes Rentería, lo esperamos en la próxima emisión. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.